Los personajes están muy bien desarrollados, reaccionan muy bien a lo que ocurre a su alrededor, pero más allá de eso, las historias en sí son bastante superficiales o incluso diría inexistentes. Kevin Owens tiene razones lógicas para hacer todo lo que hace. Drew McIntyre tiene razones lógicas para su forma de actuar y su forma de ser. Las mejores historias deberían ir alrededor de los títulos máximos. Y creo que ahora mismo con Gunther no es así. Lo más básico del wrestling, darle los títulos a los luchadores que más dinero te generan. WWE últimamente ha construido muy bien a los retadores, pero una vez llegan a ser campeones, ahí se estancan. Cualquier cosa que hacen ahora mismo CM Punk o Drew McIntyre parece mucho más importante que cualquier cosa que haga Gunther, cualquier cosa que haga Jey Uso, cualquier cosa que haga Damian Priest. Habría que intentar que Booking siempre fuera varios pasos por delante de lo que está ocurriendo en televisión. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de Más Allá del Spot. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los problemas que yo veo que tiene WWE ahora mismo y posibles soluciones para estos problemas. Ya os digo que no son problemas muy grandes, pero sí que son pequeñas cosas que son relativamente fáciles de solucionar y que al final, el producto final, supondrían, yo creo, una gran diferencia. Los voy a ir enumerando de uno en uno sin ningún orden en concreto. Tampoco es una lista de 10 problemas o de 5 problemas, creo que son 7 u 8. Y las soluciones también. Tampoco son una para cada problema, sino que son varias pequeñas soluciones que creo que podrían ayudar al producto general de WWE para dar ese pasito extra en un momento en el que creo que WWE está en muy buen momento, pero creo que no lo están aprovechando tanto como podrían. Y con estas pequeñas cosas creo que la cosa podría ir un poquito mejor de lo que ya está yendo, que, bueno, como todos sabemos, WWE está en un grandísimo momento, un momento que no veíamos desde hacía quizá pues 20 años, quizá o 15 años, así que, bueno, son pequeños detalles que si se pulieran probablemente estaríamos ante el mejor momento de la historia de la WWE. Pero bueno, no me voy a enrollar más, así que vamos a hablar de ellos uno por uno. En primer lugar, el mayor problema para mí ahora mismo en WWE es que los personajes están muy bien desarrollados, todos ellos reaccionan muy bien a lo que ocurre a su alrededor, a las historias que ocurren a su alrededor, que principalmente es la historia de The Bloodline y quizá la historia de Cody Rhodes, pero más allá de eso, las historias en sí, aparte de estas dos que acabo de mencionar, son bastante superficiales o incluso diría inexistentes. Todo parece bastante improvisado, de hoy para mañana, todo pensando en el siguiente pay-per-view, más allá de, como digo, esos pocos luchadores que sí que tienen un programa más a largo plazo, pero aparte de Cody Rhodes, Roman Reigns, The Bloodline, The Rock, John Cena ahora mismo, los demás parece que van muy al día a día y que realmente no hay nada a largo plazo para ellos. Por ejemplo, la historia de Kevin Owens y Sami Zayn, sí, es una historia recurrente, es una historia con mucho background, con mucha historia, valga la redundancia, pero realmente es algo que ya hemos visto varias veces, ha sido algo bastante apresurado, creo, el enfrentamiento entre Kevin Owens y Sami Zayn, y más allá del combate que tuvieron en el Elimination Chamber, no veo que esto vaya a tener mucho más recorrido. Sin ir más lejos, Kevin Owens ahora estará metido en una historia con Randy Orton, y Sami Zayn no lo sabemos porque, bueno, en Monday Night Raw no apareció, hay rumores de que podrían darle unos meses de vacaciones, algo que me parece un poco raro estando a las puertas de WrestleMania, pero bueno, son este tipo de cosas que me hacen pensar que más allá de los main eventers, el resto de luchadores están un poco a la deriva. Sí que es cierto, como decía, que los personajes están muy bien desarrollados. Kevin Owens tiene razones lógicas para hacer todo lo que hace. Drew McIntyre tiene razones lógicas para la forma de actuar, su forma de actuar y su forma de ser dentro y fuera del ring. CM Punk también, con la promo de la semana pasada, tenía sus razones para hacer esa promo y para estar cabreado con John Cena y con The Rock. Todo eso tiene su razón de ser.
pero luego los luchadores no acaban de estar enmarcados dentro de una historia. Sus reacciones tienen una lógica para su personaje, pero no para una historia, porque básicamente no tienen ninguna historia. Esto enlaza con otro tema. Ya veréis que todos los problemas que iré proponiendo están bastante relacionados los unos con los otros. No es difícil separarlos y identificarlos como problemas individuales, porque es algo que está todo muy relacionado. En relación con el tema de los personajes y las historias, que ahora creo que los personajes están por encima de las historias, esto hace que las historias, como consecuencia, tengan poca continuidad. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con Cody Rhodes, y lo hemos visto sobre todo con Gunther. Cody Rhodes, hasta más o menos Royal Rumble, iba un poco a la deriva. Era campeón, tenía defensas titulares, pero no había ninguna historia. De hecho, él era parte de la historia de The Bloodline. Una vez acabó su historia con H mayúscula, Cody Rhodes no tuvo nada más. No tuvo nada más hasta Royal Rumble, cuando se enfrentó a Kevin Owens, que ahí él era, digamos, instrumental en la historia de Kevin Owens, pero de Kevin Owens personaje, no en una rivalidad de Kevin Owens con otra persona, no en la rivalidad de Kevin Owens con Sami Zayn, o en una rivalidad más a largo plazo con el propio Cody Rhodes. Cody Rhodes era solo un instrumento para desarrollar el personaje de Kevin Owens. Y en el caso de Gunther, pues tenemos más de lo mismo. Sí que fue protagonista y tuvo una buena historia mientras fue campeón intercontinental. Esta historia de devolverle la importancia a ese título, pero una vez lo perdió y una vez se convirtió en campeón mundial, no había nada ahí. No tenía ninguna historia por el título. Él mismo no estaba desarrollando su personaje, hasta el punto que creo que Gunther ahora mismo es peor estrella, no peor luchador, porque dentro del ring sigue siendo igual de bueno, pero peor estrella, peor personaje que cuando era campeón intercontinental. El combate en WrestleMania, cuando perdió el título contra Sami Zayn, ese combate tenía mucha más historia y tenía mucho más tensión narrativa que cualquier defensa que haya hecho del campeonato mundial. Incluso ahora la historia con Jey Uso no me parece que esté a la altura de otras historias que hay en WWE, como, sin ir más lejos, la de Cody Rhodes, y sigue siendo un campeonato mundial, con lo cual se supone que las mejores historias, las historias más importantes, deberían ir alrededor de los títulos máximos. Y creo que ahora mismo con Gunther no es así. Y eso enlaza con otra idea, que es la de no darle los títulos importantes a los mejores luchadores, o a los luchadores, digamos, con más star power ahora mismo. Es decir, sí, tenemos a Cody Rhodes, campeón de la WWE, que sin duda es la cara de la empresa ahora mismo, pero en Monday Night Raw el campeón es Gunther, y Gunther ahora mismo no es la mayor estrella de la marca, no es la mayor estrella de Monday Night Raw. Y para mí eso es lo más básico del wrestling, darle los títulos a los luchadores que más dinero te generan. Cody Rhodes te genera muchísimo dinero, probablemente el luchador que más dinero genera en toda la empresa, ya no solo a nivel de pay-per-view, sino también a nivel de merchandising, a nivel de apariciones en otros medios. A nivel empresarial mueve mucho más dinero que Gunther. Pero es que Gunther no es el segundo que para mí mueve más dinero. Para mí, ahora mismo, CM Punk y Drew McIntyre están por encima de Gunther. Incluso diría que Jey Uso ahora mismo está por encima de Gunther. Y eso, en gran parte, es responsabilidad de la empresa. De si nosotros apostamos por darle el título a este luchador, no solo es darle el título, también es darle todo lo que viene con ello, darle toda la importancia a nivel empresarial que tiene un campeón mundial de WWE. Y creo que con Gunther no lo están haciendo. Veremos qué pasa con Jey Uso, porque últimamente empiezo a pensar que Jey Uso va a ganar el título en WrestleMania, cosa que yo no haría, cosa que a mí no me gustaría. Veremos lo que pasa si realmente le dan el título, porque WWE últimamente ha construido muy bien a los retadores, pero una vez llegan a ser campeones, ahí se estancan. Ha pasado con Cody Rhodes durante gran parte de su reinado hasta ahora, ha pasado con Gunther con prácticamente todo su reinado hasta ahora,
Y si Jey Uso finalmente se lleva el título en WrestleMania, veremos si no vuelve a ocurrir, si no volvemos a tener este mismo caso con Jey Uso. Volviendo al tema de no darle los títulos a los mejores luchadores o a los luchadores más populares ahora mismo, es que cualquier cosa que hacen ahora mismo CM Punk o Drew McIntyre parece mucho más importante que cualquier cosa que haga Gunther, cualquier cosa que haga Jey Uso, cualquier cosa que haga Damian Priest y una lista de otros luchadores. Incluso metería en ese saco a Seth Rollins. Tuvieron la oportunidad de hacer campeón a Drew McIntyre durante todo el año pasado y la acabaron tirando por la borda, pero no sabemos exactamente por qué, porque el resultado final tampoco ha sido mucho mejor que si Drew McIntyre hubiese sido campeón. Si Drew McIntyre hubiese sido campeón mundial, ¿habría sido mejor que el reinado de Gunther? Probablemente sí. Probablemente habríamos tenido una serie de combates con CM Punk que habrían sido un poquito mejores de lo que ya fueron, porque realmente creo que fue en Bad Blood que tuvieron ese Steel Cage o Hell in a Cell, creo que fue Punk y McIntyre, que fue un combatazo. Si a ese combate le añades el hecho de ser por el campeonato mundial, todavía tiene un poquito más de importancia. Entonces, es otro pequeño problema que creo que WWE está teniendo por el simple hecho de intentar complicar un poquito las cosas, intentar darle una vuelta de tuerca más cuando realmente no hace falta. El wrestling muchas veces no es tan complicado, o no debería ser tan complicado. Siempre nos han dicho, cuando estamos en el ring, que menos es más. Si haces menos, normalmente luce mejor que si haces 80.000 cosas que al final acaban quitando la importancia la una a la otra. Pues a la hora de buquear y a la hora de planear historias, normalmente suele pasar lo mismo. Menos es más. No intentes complicar las cosas, dale los títulos a los luchadores más populares del momento, porque al final todo fluctúa. Ahora mismo CM Punk está aquí arriba, CM Punk está probablemente en el mejor momento de su carrera, Drew McIntyre probablemente también, pues dale el título a uno de los dos y utiliza esa popularidad para crear una historia entre ambos. Que a la vez estás construyendo a Jey Uso, ok, cuando Jey Uso esté en su mejor momento, le das el título. Y todo quedará mucho más orgánico. Quizá si hubiesen sido valientes o un poco más inteligentes a la hora de buquear a sus luchadores, ahora mismo quizá tendríamos a un CM Punk campeón llegando a WrestleMania y teniendo su main event. El rival, pues no lo sé, quizá podría ser Jey Uso, ¿por qué no? Quizá podría ser un Jey Uso ganador del Royal Rumble, o quizá podría ser un Gunther retador, que me parece más creíble que como campeón, pero son pequeñas cosas que creo que no están perfectas, que por el hecho de querer darle una vuelta más de tuerca, WWE está perdiendo oportunidades y el producto no está siendo tan bueno como debería. A la vez, por un lado, es cierto que WWE le da muchísimo protagonismo a ciertos luchadores, digamos a sus estrellas, a la historia de The Bloodline, a la historia de Cody Rhodes, ¿vale? Eso me parece bien, pero creo que esto está llevando a cierta sobreexposición, sobreexplotación de ciertos personajes. Entre ellos, pues todos estos que he estado mencionando hasta ahora. ¿Y esto qué significa? Que los luchadores que están en la midcard normalmente no tienen ningún plan creativo. Luchadores que para mí son importantes o han sido importantes recientemente, que son diferentes y que con una buena historia podrían estar muy por encima de lo que están ahora mismo, luchadores como LA Knight, Chad Gable, en menor medida quizás Shinsuke Nakamura, no porque a mí me parezca un grandísimo luchador ahora mismo, porque creo que ya físicamente ya no está en sus mejores años, pero no olvidemos que este año ha sido campeón de Estados Unidos. Y el otro día, la semana pasada, perdió el título contra LA Knight otra vez y creo que era su segunda defensa titular de este reinado. Entonces, lo que está pasando aquí es que estos luchadores de la midcard no tienen ningún tipo de rumbo. Simplemente están en televisión por hacer algo, pero luego estar en televisión no se traduce en nada. Luchadores como Santos Escobar, que a mí me parece un muy buen luchador, con buen futuro por delante, porque dentro del ring es bueno, con el micro lo hace bien, tiene carisma, sabe hablar inglés, a diferencia de otros luchadores hispanos que nos intentan meter con calzador
y que al final fallan en una cosa muy importante para WWE, que es la capacidad de hacer promos. Porque sí, con Nakamura han intentado hacer promos en japonés, con Andrade han intentado hacer promos en inglés, pero son luchadores que no dominan el inglés. Esto ya lo dije en el vídeo del primer Raw en Netflix, que fue el debut de Penta, pero tienes luchadores que sí cumplen con ciertos requisitos para WWE, que uno de ellos es la capacidad de hacer promos en inglés. Tienes a luchadores como Santos Escobar, tienes a luchadores como Ludwig Kaiser, que el inglés no es su idioma nativo, pero tiene un buen nivel de inglés. Entonces, dales a estos luchadores que tienen algo diferencial, dales este tiempo en pantalla, dales una historia con la que puedan desarrollarse, porque quién sabe, quizá en 2-3 años estos luchadores pueden dar un paso más y subir un poquito más hacia el main event. Obviamente, si no les das esa oportunidad de desarrollarse, nunca vas a saber si están preparados para llegar al main event o no. Que no quiero decir que todos a los que les des esa oportunidad luego vayan a tener un nivel main event, pero si no los pruebas, nunca lo vas a saber. Y últimamente en WWE la escena midcard no existe, parece que no existe, porque luego hay un concepto que se entiende de manera errónea, que es que estar en televisión, tener tiempo en televisión, ya es suficiente, cuando no es así. Muchos luchadores están en televisión por rellenar horas de programación. Sin ir más lejos, Shinsuke Nakamura ha sido campeón de Estados Unidos por relleno y porque tenía que ir a Japón a luchar y querían que fuera con el título. Pero nada más, no había ninguna intención detrás de que Shinsuke Nakamura fuera campeón de Estados Unidos. Los títulos intermedios de WWE ahora mismo no tienen ninguna importancia. Es así. Cuando lo tenía Gunther, el Intercontinental, sí, era realmente protagonista dentro de la programación. Quizá cuando Logan Paul fue campeón de Estados Unidos, recuerdo una WrestleMania con Kevin Owens y Randy Orton, fue un combate bastante importante. Vale, pero ahora mismo ninguno de los dos títulos es importante en la programación de la WWE. Ninguno de los dos títulos sale cada semana en televisión, como debería ser con tus campeones. Los títulos femeninos intermedios salen un poquito más, pero son combates de exhibición. No hay ninguna historia detrás de ese título. Las campeonas no tienen ninguna historia. Es simplemente para rellenar, para decir, mira, esta luchadora es mejor porque tiene un título. Pero ya está, no hay más detrás de estas defensas. Los títulos por parejas, tanto femeninos como masculinos, tampoco son protagonistas. En SmackDown, últimamente la división Tag Team está mejor. Y es cierto que tuvieron ese combate en Elimination Chamber, si no recuerdo mal, o Royal Rumble, uno de los dos pay-per-views, Royal Rumble. Pero la pregunta es, ¿hubieran estado en la cartelera de Royal Rumble si no hubiese habido esos dos Royal Rumbles? Yo creo que no, porque si no hubiese habido dos combates con 30 luchadores y 30 luchadoras, pues habrías tenido un CM Punk contra Drew McIntyre, habrías tenido un Jey Uso contra Gunther, habrías tenido otros combates que habrían desplazado ese combate de parejas a probablemente el SmackDown previo al Royal Rumble. Sé que no siempre se puede dar importancia a todo lo que ocurre en televisión. No siempre se le puede dar una razón o desarrollar una historia. Lo entiendo perfectamente. Pero al menos con algunos luchadores tenemos el desarrollo de su propia historia, de su propio personaje. Pero con otros, con muchos otros, con los campeones intermedios, no tenemos ni eso. LA Knight hace meses que no tiene ninguna historia. Hace meses que es el mismo personaje, que no le ocurre nada, y eso a la larga va a acabar perjudicando al personaje. Porque si lo escalamos a cotas más altas, cuando John Cena dejó de funcionar era cuando John Cena era el mismo personaje los 365 días del año. Cuando daba igual lo que ocurriera, siempre sabías lo que iba a ocurrir después. Siempre podías predecir que John Cena iba a ganar, que John Cena iba a retener el título. Y eso se hizo aburrido y eso hizo que el público se cansara de John Cena. Y es lo que va a acabar ocurriendo con LA Knight, porque cuando LA Knight ha sido popular, no han sabido aprovecharlo. Cuando CM Punk está siendo popular,
y está en su mejor momento, haciendo las mejores promos, sin lesionarse, haciendo buenos combates, WWE no lo está aprovechando. Y creo que si WWE no es lista con este tipo de situaciones, a la larga el problema se puede hacer mucho más grande y puede acabar explotándole en la cara a la WWE. Otros problemas que veo, que también están relacionados entre ellos, es que a veces WWE se centra solo en unos luchadores, se centra solo en los luchadores main eventers y luego, por otro lado, alarga demasiado ciertas historias. Lo hemos visto este año con la historia de Finn Balor y Damian Priest, que para mí fue excesivamente larga, aunque cierto es que han sabido cortarla, no a tiempo porque ya estaba siendo demasiado larga, pero han sabido cortarla antes de llegar a WrestleMania, quizá probablemente porque no había sitio para todos, pero han sabido cortarla, han sabido llevar a Damian Priest a SmackDown. Y otra historia con la que han tenido el mismo problema es la de Liv Morgan contra Rhea Ripley. También han sabido cortarla, no a tiempo, pero sí antes de llegar a WrestleMania, con lo cual cada una ha pasado a diferentes temas. Liv Morgan parece que tendrá un combate por el título por parejas multitudinario, que tampoco me parece una gran idea, pero al menos estará en WrestleMania, mientras que Rhea Ripley parece que estará en una triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenino. Así que en ese sentido, WWE ha alargado demasiado estas historias, pero a la vez las ha sabido acabar antes de que sea demasiado tarde. Pero no han sido solo estas dos historias, o sea, estas son las dos que para mí han sido más importantes o que han estado más arriba en la cartelera, pero luego hemos tenido, por ejemplo, Rey Mysterio contra Dominic Mysterio o LWO contra Dominic Mysterio, que ha sido muy larga y no sé ni si se ha acabado, y varios otros ejemplos que no sé, que para mí es un poco lazy booking vago de como no hay ninguna idea nueva para estos personajes, pues seguimos alargando esta historia hasta lo que dé y a ver qué pasa. Y cuando se nos ocurra algo, pues acabamos esta historia y pasamos a otra. Que es la sensación que me da, pues por ejemplo, con Finn Balor, con Damian Priest. Cuando habría que intentar que booking siempre fuera varios pasos por delante de lo que está ocurriendo en televisión. Obviamente luego tú tienes que adaptarte a lo que está ocurriendo, tienes que adaptarte a las reacciones que hay. Si tú estás planteando o se está desarrollando una historia que va a acabar en el pay-per-view dentro de un par de meses, tú ya tienes que tener pensado lo que va a ocurrir dentro de 6 meses, pero tienes que estar pendiente a lo que está ocurriendo, porque si eso está funcionando, quizá hace que los planes a 6 meses vista cambien un poco. Es complicado, pero no puedes esperar a, vale, ya hemos hecho este combate que se supone que tenía que ser el final de la historia entre Drew McIntyre y CM Punk, o entre Finn Balor y Damian Priest. Vale, ya hemos hecho este combate, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? No, tú tienes que tener un camino pensado, planeado a partir de ese combate. Que luego igual ese combate es la rehostia y te hace replantear lo que tienes pensado, ¿vale? Habíamos pensado que Damian Priest se fuera a SmackDown y tuviera la historia con Drew McIntyre, pero esto ha funcionado. Vamos a ver si podemos alargarlo un poquito más. No sé, es como que todas las ideas buenas se van a los luchadores top, a los más top, a los John Cena, a los The Rock, a los Cody Rhodes, y el resto de luchadores están un poco a verlas venir y a ver qué ocurre con este o con el otro. Y eso para mí perjudica al producto general de WWE. Luego, otros dos problemas que no están tan relacionados con booking o con darle protagonismo a uno sino a otros, es el hecho de que hay demasiado foco en los hombres. He estado mirando, 4 datos para pintar un poco la imagen de la importancia que tienen las luchadoras en WWE. En las dos últimas WrestleManias, WrestleMania 40 y WrestleMania 39, en la WrestleMania 40 solo 3 de los 13 combates fueron de mujeres. En WrestleMania 39, 4 de los 15 combates fueron de mujeres. Es decir, estamos más o menos sobre un tercio o incluso por debajo. En el caso de SummerSlam, en SummerSlam 2024, 2 de los 7 combates fueron de mujeres, o sea, nos acercamos al 25%, y en 2023, 2 de 8 combates fueron solo de mujeres. Y teniendo en cuenta en este SummerSlam 2023 que hubo el canjeo de Io Sky, con lo cual peor me lo pones. ¿Qué quiero decir con esto?
El roster femenino de WWE en los últimos años ha crecido muchísimo, tanto en cantidad como en calidad. También lo dije en uno de los últimos vídeos. Hace no mucho solo tenías a 4 o 5 main eventers. Solo tenías a Becky Lynch, a Sasha Banks, a Bayley y a Charlotte, que fueron, digamos, las pioneras de la lucha femenina en NXT, que luego acabaron subiendo al main roster. Durante muchos años solo tenías a estas 4. Y puedo entender que a la larga, si no había más estrellas, porque todavía se estaban formando, pues entiendo que fuera difícil mantener a esas 4 luchadoras en el main event durante mucho tiempo. Que más o menos lo consiguieron. Pero el caso está en que poco a poco fueron entrando nuevas luchadoras. Entró primero Ronda Rousey, luego entró Rhea Ripley, luego entró Bianca Belair, luego entró Liv Morgan. Ha habido luchadoras nuevas. El main event se ha ido renovando, pero aún así eso no se ha traducido en más tiempo en pantalla para las luchadoras. Obviamente, desde la época Divas sí que ha habido mucho más tiempo en pantalla para las luchadoras, pero aún así el ratio sigue siendo, pues eso, un 70-30 para los hombres, 75-25, incluso 80-20. Y creo sinceramente que el nivel de las luchadoras ahora mismo es suficiente como para que esto se equilibre. Quizá no al 50-50, que eso ya sería otro debate totalmente diferente, pero al menos un 60-40, y más ahora que la WWE ha presentado estos títulos intermedios. Ha presentado los títulos intermedios y me da la sensación que es por pura política, nada más, como muchas otras cosas que ha hecho WWE en su historia. Pero para mí están perdiendo muchas oportunidades de sacar todo este talento que tienen y de darles tiempo en pantalla y de liderar un cambio en el wrestling mundial y de dar a las luchadoras mucho más protagonismo del que tienen ahora y del que creo que y que realmente creo que merecen. Porque ya me dirás tú si, por ejemplo, en WrestleMania 40 el combate entre los Usos fue mejor combate que un potencial Becky Lynch contra Liv Morgan, por ponerte un ejemplo, o incluso un Trish Stratus contra Becky Lynch. No sé, estoy poniendo ejemplos random, pero hay veces que me da la sensación de que ciertos luchadores están en cierta posición por el simple hecho de ser hombres. Y esto no lo digo simplemente por ser abanderado de la igualdad, del feminismo, que en parte sí, obviamente defiendo esa causa, pero Triple H ha dicho varias veces que él no ve sexos, no ve razas, simplemente ve talento. Pues hay muchas veces que no lo parece. Hay muchas veces que parece que solo por el hecho de ser hombre, solo por el hecho de ser familia no hay, o por ponle cualquier otra etiqueta, solo por eso ya merecen o tienen que estar en una posición privilegiada. Cuando realmente muchas veces eso me parece injusto. Pero bueno, tampoco quiero desarrollar demasiado este debate porque creo que, como digo, merece otro espacio y merece en todo caso un vídeo 100% dedicado a este debate. El último de los problemas que veo, que para mí, bendito problema, también os digo, es que WWE tiene demasiado talento ahora mismo. O sea, creo que nunca antes habíamos tenido este nivel de superestrellas en WWE. El otro día, hablando con mi hermano, creo que fue antes de Elimination Chamber, sí, hicimos un poco como la porra de la cartelera de WrestleMania. Y es que realmente nos salían quizá 20 combates que perfectamente podrían estar en WrestleMania. Empezando por todos los títulos, que con eso ya igual tienes 10 combates. Luego metes que si CM Punk contra Seth Rollins, que si Drew McIntyre contra Damian Priest, AJ Styles contra Logan Paul. Ya tenemos 13 combates, solo diciendo 3 combates aparte de los títulos. Entonces, creo que bendito problema, primero de todo, pero luego pienso también que muchas veces hay demasiado talento en WWE y eso al final acaba repercutiendo en que, pues obviamente todos los main eventers, todas las superestrellas están en posiciones más altas en la cartelera y eso repercute en que los mid-carders parecen todavía más low-card de lo que realmente son. LA Knight parece peor de lo que creo que es, porque quizá en otra época habría tenido mucho más protagonismo del que tiene ahora. Es un problema muy difícil de gestionar y realmente ahora intentaré dar alguna solución,
pero es una realidad. Y es un problema que tiene WWE y que creo que los creativos están en una posición y seguramente cobran un dinero suficiente como para intentar buscar soluciones a este problema. Estos son varios de los problemas que yo he visto y ahora vamos a intentar dar alguna solución que ya os digo que no son soluciones drásticas. Solo hay una solución drástica y que es una solución bastante recurrente, así que seguramente ya sabréis por dónde van los tiros. Pero las soluciones, digamos, más sencillas, que son pequeños detalles que ayudarían a mejorar un poquito más el producto, son realmente sencillas. En primer lugar, y creo que esto ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay camino por hacer, es dar vacaciones a los luchadores de forma más seguida. Lo he dicho en este vídeo, parece que van a darle vacaciones a Sami Zayn, últimamente le han dado vacaciones a Randy Orton, pues más seguido. Una rotación de luchadores mayor. ¿Por qué? Primero, porque eso da frescura a lo que está ocurriendo en televisión. Lo más importante. Segundo, también muy importante, porque los luchadores tienen más tiempo para descansar, con lo cual se alargan sus carreras, tienen menos lesiones, etcétera, etcétera. Estas para mí son dos razones suficientemente importantes como para hacerlo. Le das tiempo a los luchadores para descansar, con lo cual para que estén más frescos cuando estén en televisión y para alargar sus carreras, por un lado, y por el otro, haces que el producto en televisión sea mucho más fresco. Para mí esto ya es motivo suficiente para darle vacaciones más seguido a los luchadores. ¿Esto qué hace? Hace que, aparte de tener más rotación en televisión, hace que los mid-carders tengan más tiempo en pantalla, más oportunidad para, en algún momento, subir un escalón del mid-card a la upper-card o al main event. Y a la vez también más oportunidades para las luchadoras, más tiempo en pantalla, más historias para las luchadoras, más protagonismo para los títulos intermedios, etcétera, etcétera. Obviamente, en los pay-per-views, en los PLEs más importantes, en el Big Four, sí que ahí tendrían que estar los mejores, tendrían que estar los más populares, tendrían que estar los John Cena, los The Rock, pero bueno, eso ya es lo que ocurre, con lo cual tampoco es una gran diferencia. Otra posible solución, meter algún PLE más durante el año. Es cierto que últimamente ya han subido el número de los 11-12 a los quizá 13-14, 15 incluso, si añadimos los Saturday Night's Main Event. Es peligroso porque corres el riesgo de saturar a la audiencia, cierto. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Otra posible solución, que las historias fuera del Main Event, fuera de Bloodline, Cody Rhodes y alguna más, sean más cortas. Esto que hace que la rotación sea todavía un poco más fácil, todavía un poquito más rápida, que no estén los luchadores en el main event o en televisión más allá de, no sé, 3-6 meses, por poner una cifra. Otra posible solución a lo que decía antes de no darle los títulos a los mejores luchadores o a los más populares, pues es precisamente todo lo contrario, que los mejores tengan los títulos, pero los mejores a nivel público, porque ahí entra, por ejemplo, el caso de Jey Uso, es probablemente de los mejores ahora mismo con el público, pero no solo tener en cuenta eso, también tener en cuenta la calidad dentro del ring. ¿Y esto qué significa? Pues que haya un equilibrio entre luchadores muy populares con el público, pero a la vez muy buenos dentro del ring. Como por ejemplo podría ser el caso de Gunther, que para mí es un balance bastante equilibrado. CM Punk, un balance muy equilibrado. Drew McIntyre, etcétera. Obviamente, Jey Uso también debe tener su oportunidad, pero para mí sigue sin estar al nivel de otros luchadores que ya he mencionado y que ya sabéis, porque si vais viendo mis vídeos, sabéis de qué pie cojeo. Y la última solución para mí es aprovechar todo el trabajo que se ha hecho para desarrollar la profundidad de los luchadores para crear nuevas historias y que no sea, vale, pues tú contra tú en un combate individual sin ningún tipo de justificación ni nada por el estilo. Tenemos buenos personajes, vamos a intentar aprovecharlo para crear buenas historias y no simplemente tener a un buen luchador contra otro buen luchador y poco más. Pero para mí, la gran solución a todos estos problemas, y con esto voy a cerrar el vídeo, es una clara división de marcas. Es la solución de siempre. Es la misma cantinela de siempre. Es algo que WWE ha intentado aplicar varias veces en el pasado más reciente y nunca ha acabado de hacerlo del todo bien.
Yo crecí con una división de marcas muy clara y quizá sea la nostalgia la que está hablando ahora mismo, pero para mí fue probablemente de los mejores momentos de WWE. ¿Por qué? Porque tenías historias muy diferenciadas, tenías luchadores muy diferenciados. Las marcas eran muy diferentes la una de la otra. Incluso tenías luchadores que se identificaban con una de las dos marcas. Por ejemplo, Batista, Rey Mysterio en Friday Night SmackDown y luego, por ejemplo, John Cena, Triple H en Monday Night Raw. Para mí, eso sería una buena solución porque te ayudaría a hacer más PLEs siempre y cuando fueran separados por marcas, es decir, pues no sé, Bad Blood para Raw, Backlash para SmackDown. Algo que ya se hacía en 2005, 2006, 2007, en la época de la Ruthless Aggression, y a la vez el tener más PLEs hace que los luchadores tengan más oportunidades de brillar, tengan más tiempo en pantalla y tengan más protagonismo, en definitiva, para destacar sus habilidades y para destacar de cara al futuro, para en un futuro poder subir al main event. A la vez, eso también daría más protagonismo a las luchadoras, porque si tenemos, por poner un ejemplo, un PLE cada 2 semanas, uno de Raw, uno de SmackDown, pues al final son muchos más slots para repartir entre muchos más luchadores y también dentro de este saco muchas más luchadoras. Y por último, cosa que también ya más o menos se entiende, al tener más PLEs, al tener esta división de marcas, se puede dar más protagonismo a diferentes luchadores. Los midcard pueden tener mucho más tiempo en pantalla, los Santos Escobar, los LA Knight, los Ludwig Kaiser, los Bron Breakker, etcétera, etcétera. Porque al final todos estos midcarders de ahora, o la gran mayoría, tienen que ser los main eventers del futuro. Tienen que ser los main eventers dentro de 5 o 10 años. Y si ahora mismo no tienen oportunidad, no tienen espacio para crecer, para desarrollarse, estás poniéndote dificultades a ti mismo de cara a los próximos 5 o 10 años. Con lo cual, hay que ser inteligente con esto. Quizá más PLEs no es lo mejor, lo entiendo, porque al final es más saturación para tus espectadores, para tus seguidores, pero hay que seguir buscando soluciones y no parar hasta encontrar este tipo de soluciones. El vídeo se ha alargado demasiado para algo que en mi mente tenía que ser mucho más corto. Pero bueno, estos son los problemas que yo veo ahora mismo en WWE y posibles soluciones que ya os digo que no son muy difíciles, no son muy complejas, aparte de la división de marcas, para poder solucionarlo y que WWE dé ese pasito adelante que le falta y que todas las piezas empiecen a encajar. Porque una vez empiecen a pulir estos detalles, WWE todavía será mucho más grande de lo que ya es. Lo voy a dejar aquí, creo que está todo dicho en cuanto a este tema. La semana que viene hablaremos de otra recomendación. He leído otro libro, el libro de Jim Ross, el último, Under the Black Hat, muy interesante. Os haré la reseña, os hablaré un poquito de cosas de las que habla dentro del libro y os daré mi opinión sobre si me ha gustado o si no. Nada más por mi parte, lo dejo aquí. Nos vemos la semana que viene Más Allá del Spot. Recordad también que podéis seguirme en redes sociales. Y eso, hasta aquí el vídeo. Nada más, nos vemos la semana que viene. Chao.